Nos situamos en el año 1 después de Cristo, en el Imperio Romano. En el Imperio Romano había distintas clases sociales, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran los patricios, tenían pleno derecho. Son las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia y eran propietarios de tierras. También estaban los noblitas, que eran los que tenían altos cargos y eran plebeyos muy ricos. Por último, los caballeros, que eran patricios y plebeyos enriquecidos. También estaban los plebeyos, que originalmente carecían de derechos, pero a través de luchas sociales se les fueron reconociendo. Los no ciudadanos eran los esclavos y los libertos. Los esclavos no tenían derechos de ningún tipo. Normalmente eran prisioneros de guerra. Los libertos eran hombres libres con derechos civiles limitados. La pintura en el Imperio Romano. Los romanos solían decorar sus viviendas con pinturas murales, muchas de las cuales se han conservado. Su función era decorativa y presentaba una técnica realista. Las pinturas se realizaban con la técnica del fresco y se protegían con una capa de cera que avivaba los colores. Se hallaban en las paredes de las casas de los romanos más adinerados. Sin embargo, los restos conservados son mínimos y casi se reducen a los encontrados en las excavaciones de Pompeya, donde los historiadores han establecido 4 estilos. El primer estilo se comprende entre los siglos II a.C. y I a.C. Intenta imitar el revestimiento de mármoles. El segundo estilo es del siglo I a.C. al siglo I después de Cristo. Los muros se adornan con representaciones arquitectónicas y paisajes. En el tercer estilo, que es contemporáneo del anterior, se caracteriza por poner los elementos arquitectónicos en primer plano. El cuarto estilo, que ocurre en el siglo I después de Cristo, se usan más colores y más elementos decorativos, recuadros con escenas mitológicas y paisajes imaginarios. He decidido hablar sobre el fresco del panadero y su esposa, que representa a Papio Próculo y su mujer. Fue realizado en tiempos del Imperio Romano, en el siglo I. La obra fue encontrada en un edificio en ruinas de Pompeya, sobreviviendo entre los escombros. No se conoce el autor de este retrato, pero es similar a los realizados por los artistas de Pompeya. El autor de esta obra se basó en el estilo mixto, que posee un toque muy real representando situaciones cotidianas de la antigua Roma. Es de tipo económico. Algunas características económicas de este periodo es que se dedicaban al cultivo y al comercio. Además, era esclavista. Quiere decir que fue realizado por un esclavo, ya que ellos eran de clase alta. Se denomina pintura de caballete y son retratos funerarios hechos en madera. El retrato se caracteriza por un realismo destacado por los rasgos que presentan los protagonistas. El varón, con su nariz larga, ojos grandes, bigote y corta barba. Lleva toga blanca y en la mano un rollo amarillento de papiro que muestra su dignidad de magistrado. En cambio, la mujer, de rostro triangular, contiene unos ojos oscuros y misteriosos. Los cabellos aparecen cuidadosamente peinados y lleva un vestido pardo. La mujer sostiene con la mano izquierda una tabla negra que resalta su apariencia aristocrática de literata. Hay que tener en cuenta que en la Roma de los primeros tiempos la mujer, como muchas otras civilizaciones, no tenía ningún derecho.